Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Carlos Mejía, pastor de la Iglesia Cristiana El Redentor. Cuando se publique este video será domingo 17 de mayo del año 2020. Me encuentro en la parte de atrás de la casa, con vista a las montañas. Como les comento, este lugar me recuerda a un pasaje bíblico que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero así como tengo esta vista, tengo la contraria que les presento en este momento. Esta es la otra vista que tengo. La vista de la ciudad, en el valle de Coacalco, de Tultitlán, en el Estado de México. Y como ustedes aprecian, se ven casas, se ven carros, fábricas, a lo lejos se ven avenidas, más allá las montañas. Y esta vista también es bastante espectacular, pero lo que también veo en este tiempo es gente con temor, gente que busca a Dios, gente que no lo busca. Veo violencia, veo un sinnúmero de cosas que suceden en nuestra ciudad, en nuestro valle. Y esto también hace pensar y reflexionar mucho a uno. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy. Voy a hacer un paréntesis de los mensajes que he estado dando las semanas pasadas en relación a la última semana del ministerio de Jesús. Esto lo voy a hacer en esta semana y la que viene porque quiero tratar el tema de la pandemia. Hay acontecimientos que han surgido durante estas semanas que son importantes, y también muy importante que en algunas semanas más adelante se va a volver a abrir la economía mexicana. Es necesario que sepamos nosotros en qué punto estamos y saber qué cosas tenemos que hacer. Entonces, el día de hoy vamos a ver un mensaje que le he puesto como título: grande otra vez, soberbia y pandemia. Vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Te pedimos, Dios, que tú sigas protegiendo a tu pueblo, que sigas bendiciendo, Señor, a cada uno de nosotros, y ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti. Bendice, Señor, este mensaje y danos, Señor, sabiduría, danos inteligencia para entender tu palabra y para ponerla por obra. Ponemos, Señor, toda necesidad delante de ti, primeramente las espirituales, pero también, Señor, te pedimos por las situaciones de salud y las situaciones económicas que se están dando, Señor, en México y en todo el mundo. Gracias, Señor, te damos, y esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Para esto vamos a ir al libro de Primera de Crónicas, capítulo 21. También vamos a estar viendo el paralelo que está en Segunda de Samuel, capítulo 24. Voy a estar tomando pasajes tanto de uno como de otro, y en algunos casos los voy a combinar para complementar la información. En Primera de Crónicas capítulo 21 dice lo siguiente: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Sabemos que Satanás es el enemigo de Dios, es el enemigo de Israel y es nuestro enemigo. Y Satanás va a tratarnos de incitar a hacer cosas que vayan en contra de Dios, en contra de su palabra. Y en este caso, Satanás estaba incitando a David a hacer algo que estaba mal. Vamos a ver por qué estaba mal esto un poco más adelante, pero lo estaba incitando a hacer un censo. En 2 de Samuel capítulo 24 dice algo muy parecido, pero varía un poco, y dice lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. En este otro versículo parece que el que incita no es Satanás, sino es Dios. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre estos versículos? Bueno, si nosotros combinamos ambos versículos, podemos tener un panorama completo de lo que realmente estaba pasando. Normalmente, cuando sucede algún acontecimiento,
cada persona que ve ese acontecimiento puede dar diferentes puntos de vista de lo que sucedió en ese momento. Y no es porque estén dando puntos de vista en relación a lo que ellos piensan o ellos creen, sino simplemente a lo que ellos llegaron a observar. Entonces, si combinamos ambos versículos, podemos tener lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Eso es el propósito del mensaje de este capítulo. ¿Por qué Dios se encendió en ira contra Israel? Bueno, ¿por qué? Porque Satanás se levantó contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces aquí vemos que en este caso no es Dios el que estaba incitando, sino que era Satanás el que estaba incitando a David a hacer algo que iba en contra de la voluntad de Dios. Esto lo podemos ver también, por ejemplo, en el libro de Job. En el libro de Job, capítulo número 3, podemos ver lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? En este caso vemos que Satanás está incitando a Dios a hacer algo, o a permitirle hacer algo en contra de Job. Satanás es el que realmente lo hace. Dios tiene el control y permite ciertas situaciones en las vidas de las personas para bien de esas personas. Le pone límites a Satanás. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permite. Pero al final, como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que la historia de Job terminó bien, terminó con bendición para Job. Entonces Satanás es el que incita. Y si buscamos a lo largo de la Biblia la palabra incitar, vamos a ver cómo una y otra vez esta palabra se usa para hacer que una persona haga lo que no es correcto. Entonces, regresando al libro, a nuestra historia acerca del censo, la siguiente pregunta es: ¿quién es? David es el que hace el censo, pero ¿por qué es algo malo delante de Dios el que David hiciese un censo? Actualmente los países hacen censos y no vemos que pase alguna consecuencia, y también se nos puede hacer raro por qué David, al hacer un censo, esto iba a hacer algo malo contra Israel y algo que iba a hacer que la ira de Dios se encendiese. ¿Por qué un censo era malo? Bueno, enseguida vamos a ver la respuesta. Pero leyendo en Primera de Crónicas capítulo 21, versículo 2, dice lo siguiente: y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David no iba a hacer el censo él en persona, sino iba a usar a personas para hacer ese censo, como se hace en todas las naciones. En este caso estaba pidiendo el apoyo de Joab y de los príncipes del pueblo. Sabemos que Joab era el que lideraba el ejército de David, y también estaba pidiendo este apoyo a los príncipes. No era una tarea sencilla, era una tarea que iba a implicar el uso de muchos recursos y de tiempo. Ahora bien, esta petición que estaba haciendo Joab a los príncipes, que estaba haciendo David a Joab y a los príncipes, no pasó desapercibida para ellos. ¿En qué sentido? Porque dice el versículo 3 de Primera de Crónicas: y dijo Joab respondió a David: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Aquí Joab está afirmando de que la petición de David va a ser un pecado, y va a ser un pecado que no solamente va a cometer David, sino va a ser un pecado en contra de Israel.
Y en 2 de Samuel capítulo 24, también versículo 3, dice lo siguiente: Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? En este otro pasaje, lo que está afirmando Joab es de que David se estaba complaciendo en hacer este censo. Pero, ¿por qué se estaba complaciendo? Si los dos versículos los unimos, los fusionamos, podemos tener este versículo combinado. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Que será para pecado a Israel. Complacencia y pecado. Normalmente cuando uno peca, lo hace motivado por algo, y en muchas ocasiones el motivo por el cual uno peca es para complacer la carne. Llámese adulterio, llámese fornicación, llámese alcoholismo, llámese drogas. Todos esos pecados traen una complacencia a la carne. Entonces David se estaba complaciendo, en este caso, por el pecado que iba a cometer. Y aquí vienen dos preguntas: ¿cuál era este pecado y por qué se complacía David? Y además, si Joab le estaba diciendo a David que esto estaba mal, y los príncipes estaban ahí con Joab, ellos tendrían responsabilidad de detener al rey. Ellos, si no lo detienen, tendrían también culpa de no haberlo hecho. Para responder estas preguntas vamos a ver algunos pasajes en la Escritura. Primero, a la pregunta: ¿qué tiene de malo hacer un censo? En Números capítulo número 1, versículo 1 dice lo siguiente: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones, por sus cabezas. Vemos aquí, después de 2 años que el pueblo de Israel había salido de la tierra de Egipto, que Dios manda a Moisés a hacer un censo. No fue Moisés el que tuvo la iniciativa de hacer el censo, sino fue Dios el que le mandó a hacer este censo. Por otra parte, en Números capítulo 26, muchos años ya después de este primer censo, otra vez Dios vuelve a hablar a este Moisés y dice lo siguiente: aconteció después de la mortandad que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. En este otro caso, como les digo, muchos años después ocurrió un segundo censo, pero este segundo censo también fue ordenado por Dios. No fue la iniciativa de Moisés, ni fue la iniciativa de Eleazar, sino fue Dios el que le ordenó a ellos el que hicieran este censo. Fuera de estos 2 censos que están escritos aquí en el libro de Números, no ocurrió ningún otro censo en Israel, sino hasta el censo que hizo David. Entonces, esto nos deja pensando algo muy serio. Durante todo ese lapso, desde Moisés hasta David, vinieron profetas, vinieron jueces, vinieron líderes que Dios había mandado al pueblo de Israel para dirigirlo, pero en ninguno de esos casos, ningún juez, ningún profeta, ni siquiera el primer rey de Israel, que se llamó Saúl, se atrevieron a ellos a hacer un censo por iniciativa propia. ¿Por qué? Porque Dios era el que mandaba hacer el censo. Entonces, David sabía esto, Joab también lo sabía, y los príncipes de Israel también lo sabían. Por eso es que Joab, cuando oye que este David va a hacer el censo, le dice que esto va a ser un pecado.
porque no está viendo que Dios le haya mandado a David a hacer el censo, sino que David por iniciativa propia iba a realizar este censo. ¿Cuál era este pecado entonces? Que David no estaba pidiendo la dirección de Dios para hacer lo que iba a hacer y estaba en cierta forma tomando el lugar de Dios, ordenando él mismo hacer el censo en lugar de Dios. Dios no lo ordenó, pero David se atrevió a hacerlo, cuando nadie más en la historia del pueblo de Israel había hecho algo semejante. Entonces, este era el pecado. Pero ¿por qué se complacía David en hacer este pecado? Bueno, la respuesta es hasta cierto punto simple. David ya era el rey. Y los reyes en esta época de la historia normalmente salían cada año a hacer la guerra contra los reyes vecinos para conquistar más tierras, para reconquistar tierras que habían perdido, para traerse botines a sus territorios, para hacer a otros pueblos súbditos de ellos y entonces pedir tributo. Eso era lo que acontecía en aquella época. David era rey, pero quería ser un rey poderoso. Y él quería saber con qué recursos militares contaba. Y fue por eso que mandó a hacer el censo. Pero no solamente eso, sino David, cuando empezó a ser rey, perdió piso. Y es lo que ocurre desgraciadamente cuando una persona empieza a escalar a ciertos niveles, a ciertos puestos o a cierta posición económica. En ocasiones pierde el piso y empieza a tener dentro de sí soberbia. Y esto fue lo que aconteció con David. Y el soberbio se complace en las cosas que tiene. Si una persona es muy rica, puede ser muy soberbio y complacerse en contar el dinero que tiene. Si una persona es soberbia y tiene poder, puede complacerse en mostrar su poder o en saber cuánto poder tiene sobre los demás. Y en este caso David se complacía en contar al pueblo de Israel para saber cuánto era realmente su poder, olvidándose que su puesto y su poder no tenían como base el número de personas que estaban en el pueblo de Israel, sino la base del poder de David procedía de Dios. En este momento David se está olvidando de Dios y deja que su soberbia tome el control y hace o manda a hacer un censo, da la orden para hacer este censo poniéndose en lugar de Dios. ¿Y qué era lo que debería de pasar con una persona soberbia? En Números capítulo 15 versículo 30 dice lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. ¿Qué significa el que esa persona deba ser cortada por lo soberbio? Bueno, en Deuteronomio 17:12 dice lo siguiente: y el hombre que procediere con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu Dios, o al juez, el tal morirá, y quitarás el mal de en medio de Israel. David estaba procediendo con soberbia, y lo que decía la palabra de Dios era que tenía que ser cortado, que tenía que ser muerto. Esa era la gravedad del pecado de David. Algo semejante hizo Satanás cuando Satanás quiso ponerse en el lugar de Dios, sentarse en su trono y ser adorado como Dios. En este caso David perdió el piso, entró soberbia en su corazón, era el rey y ahora como rey daba una orden sin consultar a Dios y aún más poniéndose en el lugar de Dios. Vamos a regresar a la historia en 1 de Crónicas capítulo 21. Dice el versículo 4: mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Joab, a pesar de que sabía que la orden del rey era pecado contra Dios y contra el pueblo, la realizó. La palabra dice que la orden del rey pudo más. Pero esto era lo que tendría que haber hecho Joab.
esto era lo que tendrían que haber hecho los príncipes. No solamente Joab sabía que esto estaba mal, también los príncipes seguramente lo sabían y el mismo David lo sabía. Pero a pesar de ello, siguieron adelante con la instrucción del rey. Esto entonces iba a acarrear responsabilidad hacia las vidas de Joab y hacia las vidas de los príncipes y seguramente también hacia la vida del pueblo. ¿Por qué? Dice en Deuteronomio capítulo 29, el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce, no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Nosotros y nuestros hijos somos responsables. Los príncipes eran responsables porque conocían la palabra de la ley. Conocían que Dios solamente era el único que tenía la iniciativa, la prerrogativa de mandar a hacer un censo. También Joab lo sabía. Y seguramente todo el pueblo de Israel conocía la historia del éxodo, de cuando Moisés estuvo en el desierto y cómo Dios le mandó a hacer, entre otras cosas, estos censos. Ahora venía David, que no había recibido instrucción de Dios para realizar esto. Y sin embargo, Joab va y lo hace, con la ayuda de los príncipes, con la ayuda del ejército, con la ayuda del pueblo de Israel. Entonces, en cierta medida, con mayor o menor responsabilidad, todos tenían alguna culpa de lo que se había realizado. Nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre. Era lo que se afirmaba aquí en Deuteronomio 29. Pero la responsabilidad siempre va a traer consigo una carga y esa carga trae consigo una entrega de cuentas. Ahora el pueblo, Joab, los príncipes y David tenían que entregar cuentas de lo que habían hecho. En 2 Samuel 24 dice lo siguiente: después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 21 días. El censo no se realizó de un día para otro, no se realizó de una semana para otra, no se realizó de un mes para otro, llevó 9 meses y 20 días. 9 meses y 20 días. Durante esos 9 meses y 20 días, David pudo haber recapacitado. Durante todo ese tiempo, David pudo haberse acercado al profeta Natán. Durante todo ese tiempo, David pudo haber orado a Dios y haberse detenido en la elaboración de ese censo. Pero durante esos 9 meses no lo hizo. Y así es como actúa el pecado. Nosotros pensamos que como no acontece nada en nuestra vida, producto del pecado que hacemos, como no acontece nada por el pecado que estamos realizando, pensamos que no va a pasar nada. Sin embargo, tarde que temprano llega a suceder. Sabemos que estamos mal e insistimos día con día en pecar. Tarde que temprano van a llegar las consecuencias del pecado que estamos realizando. Y esto ocurrió en la vida de David y en la vida del pueblo de Israel después de estos 9 meses y 20 días. Y en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 5 dice lo siguiente: y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Vemos entonces que el resultado del censo es un gran ejército. Un ejército de 1.100.000 que sacaban espada. Este era un ejército poderoso. Aún en nuestros días un ejército de 1.000.000 de personas es un ejército muy muy grande. Y este era el ejército con el que contaba David. Ahora se podía sentir poderoso, ahora se podía sentir grande, ahora podía llenar su soberbia con este número. Pero
todo esto iba a cambiar. La soberbia, tarde que temprano, termina en humillación. La soberbia es cambiada por humildad, cuando una persona es humillada de parte de Dios. En el versículo número 6 dice que no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Y si esta orden del rey era abominable a Joab, realmente Joab tampoco tuvo que haber hecho este censo. Debió de haberse opuesto con más determinación a este David. Y Joab era una persona que en muchas ocasiones se opuso a David, y hasta David le llegaba a temer a Joab, pero en esta ocasión Joab cedió. En Hechos capítulo número 5, versículo 29 dice lo siguiente, y esta era la palabra, esta era lo que Joab debió de haber hecho. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Joab debió de haber dicho algo parecido. Es necesario obedecer a Dios antes que obedecerte a ti, David. Sin embargo, no lo hizo. Sí llegó a ponerse en cierta forma, pero no lo hizo completamente. Joab llevaba responsabilidad, al igual que los príncipes y al igual que el pueblo. Y sobre todo, David. Y esto nos lleva a lo siguiente. Esta es una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Esta es una historia que tuvo sus consecuencias trágicas. Pero es una historia que se repite día con día y año con año en el transcurso de la historia del ser humano. Si continuamos con lo que aconteció en la historia del censo, llegamos a la parte de el versículo número 10 de el libro de Samuel, capítulo 24, donde dice: Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Finalmente David se da cuenta de lo que ha hecho. Fue satisfecha su soberbia, pero en ese momento se da cuenta de que ha pecado muy gravemente y que ha sido muy necio. Y así actúa el pecado. Normalmente cuando una persona que sirve a Dios, que busca a Dios, comete un pecado, después de haber cometido ese pecado, viene un remordimiento en su vida, cuando todavía tiene un corazón de carne. Pero cuando esa persona ya no siente nada, ya no siente remordimiento o arrepentimiento, que sería la palabra más precisa, ya no siente en su corazón absolutamente tristeza, ese corazón se ha convertido en un corazón de piedra. No era este el caso de David. David tenía todavía un corazón de carne que sentía y que sabía cuando había pecado, y ahora se acerca a Dios pidiendo perdón. Y viene la respuesta de Dios en el versículo 11 de 2 de Samuel capítulo 24. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Esta era la respuesta de Dios y esta era la disyuntiva de David. Una disyuntiva muy seria, y cualquiera de las 3 cosas que eligiera iba a ser algo muy duro para él y para el pueblo. Podía elegir 7 años de hambre, podía elegir
huir 3 meses de sus enemigos, o podría elegir 3 días que el ángel de Dios pasara sobre la tierra, es decir, la peste, y que muriera muchas personas. ¿Usted qué elegiría si tuviera que elegir y si pudiera elegir? Pero antes de pasar a lo que eligió David, como les decía, esta historia se repite a lo largo de la historia del ser humano. Y posiblemente es algo que está aconteciendo en nuestros días. Pero ¿por qué digo esto? Bueno, este año 2020 es el año del censo. Ustedes habrán visto a las personas del INEGI salir, ir casa por casa, tocando puertas, levantando información. No solamente esto ocurre en México, sino esto ocurre a nivel mundial. Esto se coordina en todos los países para que en todos los países se haga cada 10 años el censo. El último censo fue el censo del 2010 y ahora se estaba realizando el censo del 2020 hasta que llegó la pandemia. Pero bueno, alguien podrá decir, bueno, ¿me estás diciendo entonces que el censo es el motivo de la pandemia? No, realmente no. En el caso de la historia que vemos de David, no fue tanto el censo, sino que él se puso en lugar de Dios, que su soberbia pudo más y que él dio una orden que solamente le correspondía a Dios. Las cosas ocultas que pertenecen a Dios, Dios no nos va a pedir cuentas por ella, como lo leíamos hace un momento. Y para el mundo de la actualidad, yo estoy seguro que Dios no va a pedir cuentas de un censo que se hace cada 10 años. Si así fuera, entonces esta pandemia se hubiera dado muchos años atrás y se hubiera dado cada 10 años, y no es el caso. Sin embargo, es muy llamativo que durante el año del censo suceda lo que estamos viviendo. Es como si Dios nos estuviera diciendo, ¿saben qué? Volteen a ver la historia de David. Volteen a ver la historia de cuando él hizo un censo, cuando él se quiso poner en lugar mío, cuando David fue lleno de soberbia. Y en ese caso, sí habría que preguntarnos, en nuestros días, el ser humano, los presidentes de las naciones, cada uno de nosotros, ¿no tendremos soberbia en nuestras vidas? No que se haya hecho el censo, sino que el censo nos está señalando la soberbia que hay en el corazón del ser humano. Para responder esto, si hay soberbia o no en el corazón del ser humano, veamos solamente un ejemplo. Hace varios meses, exactamente el día 8 de enero, después de que Irán había lanzado unos misiles en contra de una base de Estados Unidos, Donald Trump puso un tuiteó lo siguiente: todo está bien. Misiles lanzados desde Irán en 2 bases militares ubicadas en Irak. Evaluación de víctimas y daños que tienen lugar ahora. Hasta aquí, todo bien. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia. Haré una declaración mañana por la mañana. Esto lo dice posiblemente una de las 2 personas más poderosas del mundo. Y posiblemente es cierto. Tenemos el ejército más poderoso y bien equipado en cualquier parte del mundo, con diferencia. O es decir, con mucha diferencia con respecto a los demás países. Esto se parece en algo a lo que David hizo con el censo. 1.100.000 soldados tenía David. 1.100.000 personas que podían salir a la batalla. Seguramente David pudo haber dicho estas mismas palabras de Trump. Si en aquel tiempo hubiera habido un tuit, él podría haber dicho: tenemos el ejército más poderoso de la región, con mucho. ¿Qué motivó a Trump a decir esto? ¿Lo motivó realmente el hacer sentir tranquilidad a su pueblo? ¿O habrá en el corazón de Trump
algo de soberbia. ¿Será que en el corazón de Donald Trump habrá soberbia? Uno podría tal vez inferirlo en base a sus declaraciones que hace día con día en los tweets. Pero vamos a ver algo un poco más concreto. El día 8 de enero, el día 3 de enero, un poco antes de cuando él dio esta declaración de tener el ejército más fuerte del mundo, él asistió el día 3 de enero, un viernes, a la iglesia del pastor Guillermo Maldonado. Tenía él un evento con los evangélicos, con el pueblo cristiano en Estados Unidos. Entonces asistió a la iglesia del pastor Guillermo Maldonado y ahí se reunieron muchos pastores y personajes de la vida cristiana en Estados Unidos. Hubo personas muy importantes en esa reunión. Y en esa reunión él dio un discurso. Sabemos que parte de su discurso, como ya está en campaña para las reelecciones del mes de noviembre del 2020, parte de su discurso es el famoso MAGA, que es Make America Great Again, que traducido es Haz a América, es decir, Estados Unidos, grande otra vez, o también se puede traducir como que América vuelva a ser grande. Él tiene esta aspiración de una América grande. Él tiene en su visión esta América que sea la potencia número 1 del mundo. Y en su discurso dijo muchas cosas que son muy correctas realmente. Sabemos que Donald Trump ha apoyado mucho al pueblo cristiano allá en Estados Unidos. Sabemos que él ha echado para atrás leyes que están en contra de lo que dice la palabra de Dios. Pero parte de su discurso, en la parte final, voy a leer lo que él dijo. Dice lo siguiente: muchas gracias. Con millones y millones de votantes evangélicos cristianos, votantes y votantes de todas las religiones, preservaremos nuestra herencia, defenderemos nuestra libertad, reclamaremos nuestro destino. Todo suena bien hasta esta parte, donde él está reclamando su destino. ¿Realmente nosotros podemos reclamar? Digo, a lo mejor nosotros hacemos reclamaciones cuando de repente compramos alguna cosa y nos sale defectuosa. Pero él está aquí hablando de reclamar el destino de una nación. Este lenguaje es un lenguaje que llama la atención porque lo está usando el presidente de Estados Unidos. Pero ¿de dónde sale este lenguaje? De hacer reclamación de algo. Y no solamente es de algo pequeño, es reclamar el destino de una nación. ¿Y cuál es ese destino según Donald Trump? ¿Hacer América grande otra vez? ¿Hacer el MAGA? Siguió el discurso diciendo lo siguiente: fortaleceremos a nuestras familias, lo cual es muy bueno. Lo haremos, construiremos nuestras comunidades, restauraremos el papel de la fe. La fe es el cimiento, la piedra angular es Cristo, y sin fe es imposible avanzar en la vida, eso es correcto. Y sigue diciendo Trump: y la verdadera base de la vida estadounidense, y nos aseguraremos de que nuestro país permanezca para siempre. Y esta es otra frase que lo pudo haber dicho muy a la ligera, sin embargo, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nos vamos a asegurar de que nuestro país permanezca para siempre. Y creo que eso es mucha soberbia. El único que permanece para siempre es Dios. Ningún ser humano, ninguna nación, ningún reino permanece para siempre. Solamente Dios y su reino es el que permanece para siempre. Esto es estarse poniendo en lugar de Dios, querer el ser mismo un Dios. ¿Cómo puede asegurar que un país, que su país de Estados Unidos,
vaya a permanecer para siempre. Eso no puede ser, no lo puede asegurar, no lo puede hacer. Y sigue diciendo, y aquí ya es correcto, y siempre un pueblo, una familia y una nación gloriosa bajo Dios, Dios te bendiga. Aquí está usando frases que son correctas con frases que son muy cuestionables. Reclamar nuestro destino, asegurarnos de que nuestro país permanezca para siempre. Ni siquiera Hitler aspiraba a algo así. Hitler aspiraba a que su tercer Reich durara 1000 años. Trump aspira a que su país permanezca para siempre. ¿Será esto soberbia? Pero esto que estaba diciendo Donald Trump, lo estaba diciendo frente al pueblo cristiano, en frente de los líderes cristianos, que ellos conocen perfectamente, muchos de ellos seguramente, que el único que permanece para siempre es Dios. ¿Cómo es que una persona llega a pronunciar estas palabras que de hecho van en contra de lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que una persona puede llegar a ser tan soberbio, aquí está la prueba, sin tomar realmente en cuenta a Dios? Sí hay en el discurso menciones de Dios, pero también hay mucho en el discurso de soberbia en el corazón. Donald Trump tiene un grupo asesor cristiano evangélico que le da consejos, que ora por su equipo y que está presidido por una hermana, una pastora que se llama Paula White. Llama la atención que Paula White pertenece a un movimiento que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad. Igual que el pastor o el apóstol, como así mismo se dice, Guillermo Maldonado. Ellos son parte de este movimiento que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad, que ciertamente tiene muchos años, pero que tomó mucho auge, o empezó a tomar auge en la década de los 50 y ya más auge en la década de los 80 hasta convertirse en una de las fuerzas evangélicas más poderosas en Estados Unidos de nuestros días. Se dice que la iglesia del apóstol Maldonado es la iglesia hispana más importante en los Estados Unidos porque es una de las más grandes. Y justamente este lenguaje de reclamar, de decretar, de tener una visión positiva de las cosas, es algo que caracteriza a este tipo de evangelio. Ciertamente tienen también un lenguaje correcto cristiano, también hablan de arrepentimiento, también hablan de santidad, pero mucho de su mensaje no va centrado en esto, sino va centrado más en las cuestiones económicas. Paula White es la presidenta de este consejo que asesora a Trump. De hecho, Paula White parece que es su consejera principal. Entonces podemos aquí empezar a ver de dónde vienen este tipo de frases y de declaraciones que están en el corazón de Donald Trump. No solamente proceden de lo que él ha sido en el pasado, de lo que es ahora, sino vienen de una teología que es en muchos aspectos muy cuestionable. Pero no quiero hablar de lo que yo opino, pero sí voy a hablar de lo que la palabra del Señor dice y que voy a leer en un momento. Pero también quiero compartirles lo que un pastor muy respetado que se llamó David Wilkerson escribió hace muchos años acerca de diversos temas. Él escribió en el año de 1973 un libro que se llamó o que se llama La Visión. En ese libro él plantea muchas de las cosas que iban a ocurrir en un futuro. De hecho, al inicio del libro, él plantea de que pensó mucho en escribir o no este libro, porque podría malinterpretarse lo que él pudiera escribir. Sin embargo, al tener una visión que Dios le había dado, prefirió arriesgarse a quedar desacreditado y obedecer a Dios
que no obedecer a Dios y mantener su reputación. Es, como les digo, un pastor muy respetado por la obra que él hizo con las pandillas en Nueva York. El fruto que dio esta obra aún en nuestros días sigue. Y este libro, como les comento, narra acerca de lo que él vio que iba a acontecer en un futuro. De hecho, hay que tener mucho cuidado, porque sabemos que en el mundo hay muchos charlatanes, muchas personas que se dicen profetas o muchas personas que dicen que pueden ver el futuro y que simplemente lo que dicen no tiene ningún respaldo. ¿Cuál es el respaldo que tiene David Wilkerson? Su vida, su obra, y que siempre fue una persona seria que buscó hacer la voluntad de Dios en su vida, y vemos el fruto de su ministerio. Por eso no hay que creer a cualquier persona que diga que tiene una visión de Dios. Hay que ver si la vida de esa persona le respalda. Sobre la cuestión de las epidemias, él escribió acerca lo siguiente: en la secuela del hambre, de las inundaciones y de los terremotos, la humanidad habrá de confrontar la amenaza de nuevas epidemias. Me salto unos párrafos y dice un poco más adelante: la desnutrición, la inanición y todas las epidemias que las acompañan será un problema que habrán de afrontar varios otros países también. Los suministros de alimentos y de socorro no serán adecuados para combatir estos abrumadores problemas, y muchos morirán sin recibir ayuda. Los suministros médicos solo alcanzarán a una pequeña proporción de los que tengan necesidades críticas. Esta demostrará ser la mayor guerra del género humano. Será una guerra de la naturaleza contra el hombre, y aun cuando Dios promete no abandonar nunca a los hombres, dará la impresión de que así lo ha hecho. Y esto, les recuerdo, fue escrito en el año de 1973. El pastor Wilkerson ya tiene varios años que murió. Y bueno, este libro, en este párrafo que leí, al parecer nos habla de la pandemia que estamos viviendo ahora, o tal vez una pandemia todavía peor que vendrá en un futuro. Pero regresando a la cuestión del Evangelio de la Prosperidad, este tiene como base también el pensamiento positivo. Y a este respecto, el pastor Wilkerson dice lo siguiente: confusión para los predicadores del pensamiento positivo. Aquellos que predican que todo buen éxito es el resultado final del pensamiento positivo, van a descubrir que la moneda tiene otra cara también. Grandes pérdidas, confusión y reveses harán trizas los procesos del pensamiento de mucha gente bien intencionada, que cree falsamente que sus éxitos y su bienestar económico son el resultado de su propio pensamiento positivo. Jesucristo mismo fue un defensor del pensamiento recto. Dios declara que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Pero muchos hombres buenos se han vuelto adoradores del poder de la mente. Aquellos que predican el pensamiento positivo en armonía con los conceptos de las enseñanzas bíblicas, podrán ofrecer a los hombres verdades que los habrán de sostener a lo largo de las crisis venideras. Aquellos que han tenido en menos la soberanía de Dios y han suplantado actitudes mentales en lugar de corazones reformados, quedarán desenmascarados como falsos maestros. El pensamiento positivo sin una vida piadosa no ofrece esperanza alguna en tiempos de crisis mundial o personal. Cualquiera que pueda ser defensor del pensamiento positivo, cualquiera puede ser defensor del pensamiento positivo,
cuando las condiciones económicas son favorables y todas las cosas están marchando bien. Pero cuando las cosas comienzan a desmoronarse y todo está resultando al revés, y cuando solo la intervención sobrenatural puede ayudar, es entonces cuando la verdad auténtica saldrá a la superficie. La verdad es que el pensamiento positivo del mundo entero no cambiará el hecho de que vamos a tener una reacción económica mayor o recesión económica mayor. Ningún predicador, ningún filósofo, ningún autor podrán cambiar el rumbo que Dios ha ordenado. Y esta es la confusión económica que empezamos a ver que ocurre no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Estamos enfrente de posiblemente la mayor recesión que el mundo haya enfrentado, originada, motivada por la pandemia del coronavirus. Pero también Wilkerson dice lo siguiente en la página 61 de su libro, hablando acerca ahora, más concretamente, del Evangelio de la Prosperidad. Wilkerson dice lo siguiente: una tentativa de última hora para engañar a los escogidos de Dios. He visto a la gente de Jesús de esta generación como los últimos cristianos. Satanás va a venir como un ángel de luz, tan sutil, inocente e indefinible que pocos reconocerán lo que les está ocurriendo. Él va a camuflar sus actividades y a intentar engañar a los cristianos con tentaciones que son legítimas en sí mismas, pero si se abusa de ellas, se tornan reprobables. La tentación número 1 para los postreros cristianos será la prosperidad. La Biblia advierte que en los últimos días muchos cristianos serán tibios, ricos, prósperos y no necesitarán de nada. No hay nada de malo ni de pecaminoso en ser próspero y tener éxito. Muchos de los patriarcas de la Biblia fueron hombres ricos. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Job era inmensamente rico, llegando a poseer 7,000 ovejas, 3,000 caballos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, y tenía muchos criados y una gran casa. Sin duda, Dios no está en contra de la riqueza ni la prosperidad, puesto que la Biblia dice que Él se complace en la prosperidad de sus siervos. Salmo número 35, versículo 27. Sin embargo, veo a millares de cristianos seducidos por la prosperidad. Los postreros cristianos van a ser afligidos por la prosperidad y probados por ella más que por la pobreza. En mi visión veo a Satanás presentándose delante de Dios una última vez, como lo hizo para acusar a Job en la Biblia. Pero esta vez él viene con el propósito de pedir permiso para tentar a los postreros cristianos. He aquí lo que veo. Y Jehová dijo a Satanás: ¿de dónde has venido? Satanás contestó: de rodear la tierra y de observar a los postreros cristianos. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a estos cristianos de los últimos tiempos? Cuán consagrados, cuán rectos, cuán temerosos de Dios y amantes de Cristo son. ¿Y cómo tratan de apartarse de tus perversos enredos? Entonces Satanás respondió a Jehová: sí, pero quita nada más el vallado con que los has rodeado. Job no renegaba de ti en su pobreza, pero solamente multiplica los bienes de todos los postreros cristianos y bendícelos mucho más allá de todo lo que Job tuvo jamás. Y luego mira lo que ocurre. Haz a todos estos postreros cristianos opulentos como Job. Construyeles elegantes casas nuevas. Dales automóviles finos.
todo el dinero y todos los artefactos que necesiten. Abrúmalos con equipo de acampar, lanchas, viajes por el mundo, ropa fina, comidas exóticas, tenencia de tierras y cuentas de ahorro. Observa lo que ocurre a tus cristianos de los últimos tiempos cuando se lleguen a repletar, a enriquecer, cuando vean incrementados sus bienes y no tengan necesidad de nada. Abandonarán a Dios y se volverán autosuficientes. Y sigue diciendo David Wilkerson. Y yo veo cómo los automóviles, la ropa buena, las motocicletas y toda clase de bienes materiales llegan a ser, para los cristianos, un impedimento mayor que las drogas, el sexo o el alcohol. Veo a miles de cristianos apegados a las cosas materiales y obsesionados por ellas. Se hallan tan envueltos en las cosas materiales que se vuelven tibios, obcecados, débiles y espiritualmente desnudos. Aún estando en medio de todo su materialismo, son desventurados, miserables y totalmente descontentos. En mi visión veo a Satanás parado atrás y riéndose alegremente. Mira a todos los cristianos que se vuelven locos por el dinero, a todos los que amontonan buena ropa, atacados por la manía de la seguridad, haciendo montones de dinero, comprando todos los muebles nuevos, adquiriendo carros más grandes, comprando 2 o 3 de ellos, comprando, plantando, vendiendo, casándose y divorciándose. Esto arruinó la generación de Lot y te arruinará a ti también. Fíjate cómo todos estos cristianos que reciben buenos sueldos, que viven una vida cómoda, que acostumbran comer bien, se vuelven perezosos, tibios y llegan a ser presa fácil. Oh Dios, derrama prosperidad sobre ellos, les está llegando a muchos de ellos y está haciendo más fácil mi trabajo, dice Satanás. Y sigue diciendo Wilkerson. El Dios que es dueño del ganado de 1 millar de colinas no quiere nada de lo que el hombre posee, ni su casa, ni su carro, ni sus ropas, ni su lancha, automóvil, ni su acuaplano. Él solo quiere tener el primer lugar en el corazón de aquellos que se llaman a sí mismos por su santo nombre. Esto es lo que opina David Wilkerson acerca del Evangelio de la Prosperidad, que promete justamente eso, el ser muy prósperos, el tener dinero, el que no nos falte nada, el ser exitosos, el tener negocios, el tener muchos bienes materiales, pero que deja un vacío en el corazón del ser humano. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esto? Wilkerson estaba citando en varios de estos pasajes que leímos, unos pasajes de la Escritura que se encuentran en Apocalipsis capítulo número 3. El versículo 14 dice lo siguiente: Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y esto es una situación muy triste que puede llegar a acontecer en la vida de muchos cristianos que no se lleguen a arrepentir. Cristianos que no son ni fríos ni son calientes, que no están en el mundo, pero que tampoco están completamente en Dios. Y Dios lo que preferiría es que o fuera uno frío, porque si uno es frío puede llegar a arrepentirse, o fuera uno caliente que esté totalmente entregado a Dios. Pero por cuanto no es ni uno ni lo otro, Dios va a vomitar a estos cristianos de su boca, como algo repugnante, como algo que no sirve. Y el versículo 17 dice, ¿cuál es la causa de que estos cristianos sean tibios, ni fríos ni calientes? Es la siguiente. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre y ciego y desnudo eres tú.
Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Y a pesar de que las iglesias que predican la prosperidad están en esta situación, la mayor parte de sus miembros de tibieza, aún Dios los considera como parte de su iglesia. Dios se dirige a los ángeles de las 7 iglesias, se dirige a los pastores de cada una de estas iglesias en el Apocalipsis. Y Dios aún considera a la iglesia de la Odisea como su iglesia, y no solamente eso. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Hay mucho pueblo de Dios que está en esa doctrina, que está en ese evangelio de la prosperidad, buscando sus propios beneficios económicos, y que aún a pesar de eso Dios los sigue amando y por eso los corrige. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto es lo que dice Dios acerca de la iglesia de la Odisea. Y como les comento, aunque es una iglesia que principalmente en los Estados Unidos se ve que se ha expandido mucho este tipo de iglesia, aún Dios tiene misericordia y por eso la disciplina, porque le ama y quiere que ellos se arrepientan. Pero ¿cómo es la disciplina de Dios? Y lo que aquí dice la palabra: compra de mí oro refinado por el fuego. El oro tiene impurezas y la única forma de quitarle esas impurezas al oro es fundiéndolo en fuego. Normalmente el fuego es un ejemplo, es un símil de las pruebas que tiene que atravesar el cristiano para quitarle todo aquello que no le sirve. Y actualmente en Estados Unidos y en todo el mundo hay un horno ardiendo. Y muchas personas están siendo introducidas a ese horno. Pero si están siendo introducidas a ese horno, es porque Dios considera que son oro. Un oro con mucha impureza, pero finalmente oro. Estados Unidos grande otra vez. El MAGA de Trump. No ha tenido que pasar mucho tiempo, si acaso unos meses, para que Estados Unidos sea grande otra vez. La imagen que ustedes ven muestra esa grandeza, si es que se le puede llamar así. Esta imagen que ven en la pantalla es el número de contagios que ha producido el coronavirus en los diferentes países. Estados Unidos es el país más grande en número de contagios. Los demás países son como satélites relativamente pequeños y algunos más grandes alrededor de Estados Unidos el grande. Estados Unidos es el país más grande en número de muertos. Estados Unidos es el país más grande en número de personas sin trabajo en este momento. Estados Unidos es el país más grande en deuda. Estados Unidos es grande otra vez. Pero esta imagen también me recuerda el horno de que habla Apocalipsis. Hay un horno que está encendido. Hay un horno en que están siendo metidas muchas personas que creen en Dios. Muchos de ellos para quitarle las impurezas. Y muchos de ellos, como Job, están en medio de una prueba porque han sido fieles a Dios y Dios los está probando. Estados Unidos grande otra vez. Hay soberbia en Estados Unidos. Pero los demás países, ¿cómo están? Los demás países están aquí, pero ¿no habrá soberbia en ellos?
La semana que viene seguiré viendo este tema del censo. Seguiré viendo cómo está la situación actual, principalmente aquí en México. Pero preguntémonos, no sobre los dirigentes políticos de los diferentes países. Preguntémonos en ese momento sobre nuestra vida. ¿Hay soberbia en mí? ¿Necesito ser metido en este horno? ¿Necesito que el Señor me reprenda? Si es así, quiere decir que el Señor nos ama. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, porque sabemos, Señor, que tú nos corriges y nos corriges, Señor, porque nos amas. Permite, Señor, que las impurezas que tenemos en nuestra vida sean quitadas. Te pedimos, Señor, que podamos crecer delante de ti. Que sí tengamos sueños, que tengamos anhelos, que tengamos un pensamiento correcto, pero que sepamos, Señor, que sobre todas las cosas te necesitamos a ti. Que tú puedas ser el primer lugar en nuestra vida. Que busquemos el reino tuyo y tu justicia, sabiendo que todo lo demás vendrá por añadidura. No dejes, Señor, que nos desviemos buscando esas añadiduras, buscando el bienestar económico o el de salud, o buscando cualquier otra cosa que no seas tú. Permite, Señor, que podamos tener nuestra vista puesta en ti, que podamos tener, Señor, la visión correcta de estar un día delante de tu presencia. Porque ¿de qué le servirá al hombre conquistar al mundo entero si pierde su alma? Permite, Dios, que no conquistemos el mundo entero, pero que sí podamos, Señor, estar delante de tu presencia y permanecer contigo para siempre. Porque tú eres el único que es el mismo ayer, hoy y siempre. Y tú eres el único cuyo reino nunca pasará y que siempre estará. Queremos ser, Señor, ser parte de ese reino y queremos estar, Señor, contigo por la eternidad. Perdónanos, Señor, y ten misericordia porque nos hemos alejado de ti. Perdónanos, Señor, y ten misericordia porque ha habido soberbia en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a poner el trono en nuestros corazones y que en ese trono tú estés gobernando. Te damos, Señor, gracias por tu provisión y te damos, Señor, gracias por tu protección. Y si alguno de mis hermanos está pasando por situación complicada, te pido, Señor, que tú estés con él, fortaleciéndole y ayudándole. Gracias, Señor, te damos, y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.